momentos en que usted no dice, uy, me muero por algo dulce, me muero por comer un chocolatito o algo. Lo cierto es que mucha gente dice que esto son hormonas, que esto es estrés, que esto se puede generar por un montón de diferentes motivos, pero lo cierto es que cada vez más personas tienen ese antojo del dulce y eso evidentemente trae sus consecuencias. Por eso hoy está con nosotros la experta, doctora Maureen Vindas, como siempre un placer, muy buenos días. Buenos días, qué dicha poder hablar de este tema tan interesante que todo el mundo en la casa ha sufrido, porque yo creo que a todos nos ha pasado. ¿Será que verdaderamente esta pandemia trajo un aumento en la necesidad? Porque yo creo que el dulce trae placer, o sea, ¿por qué? Bueno, la molécula de serotonina, que es la que nos produce placer, nos ayuda a dormir mejor, nos hace sentirnos felices, es muy parecida a la estructura de la molécula de un carbohidrato. Entonces, cuando nosotros estamos con estrés, cuando tenemos alguna situación que nos pone preocupados, tristes o ansiosos, entonces buscamos el carbohidrato para llenar esa necesidad y simular esta hormona y sentirnos más felices. Ahora, pero ¿qué relación tiene, digamos, porque mucha gente, a ver, uno cuando está bueno, depende, porque hay de todo, pero cuando estamos estresados o cuando estamos con mucha ansiedad, uno empieza a picotear y muchas veces el dulce es lo que buscamos. ¿Qué es lo que genera esto? Pues nos da placer. Hay que recordar que nuestra primera sensación de placer es con el pecho materno, ¿verdad? Entonces estamos asustados, ¿verdad? Y nos ponen al contacto con la mamá y eso nos da seguridad. Sí. Entonces, de ahí en adelante, reforzado porque cuando vamos caminando y nos caemos, el papá nos levanta y nos dice, yo no lloré, vamos a comprarle un heladito, ¿verdad? O que nos sacamos una buena nota en la escuela, ay, venga, yo le compré esta chuncherilla, ¿verdad? Ajá. Entonces, nos van enseñando que cuando tenemos estrés, una dificultad o algo que nos va a provocar tristeza, nos ponemos a comer sobre todo carbohidratos. Sí. ¿Cuál es la importancia de esto? Que bueno, venimos atravesando una pandemia grandísima por COVID, ¿verdad? Gracias a Dios vamos saliendo de esto, pero estamos desde hace mucho en una pandemia por la adicción al azúcar, que nos está matando de igual manera. Ahora, quizá para entender, ¿verdad? Y para ponerlo en perspectiva y que toda la gente en casa, ¿qué es lo que pasa en nuestro cuerpo cuando hay un alto consumo de azúcar? ¿Qué es lo que sucede? Es una cuestión hormonal. Nosotros comemos azúcar primeramente porque nos gusta, porque nos antojamos, porque la familia está comiendo. Entonces empezamos a ingerir en todos los tiempos de comida y en el picoteo diario más azúcar. Esta sustancia va a estimular el páncreas para la producción de una hormona que se llama insulina, que nos hace producir grasa a partir de la glucosa o del azúcar. Entonces vamos entrando en un círculo donde comemos mucho azúcar, vamos produciendo mucha insulina, esa insulina va produciendo mucha grasa y entonces vamos entrando en un síndrome metabólico que luego es muy difícil, digamos, de romper o que ya vamos a necesitar ayuda de profesionales porque estamos ante una enfermedad. Ahora, ¿cómo podríamos decir que impacta, digamos, en los diferentes órganos? Si hablamos del hígado, si hablamos del estómago, si hablamos, no sé, incluso del páncreas, que es tan importante, del intestino voy a levantarme también. Para claro, que adelante. Vean, esta imagen que nos traen ellos nos enseña varias cosas. Primero, la forma de un paciente que come a expensas de carbohidratos. Es una forma donde los bracitos, y podríamos verlo aquí tal vez en la otra, fíjense que hay que tocarle exactamente el piquito. Después de toda la clase que me acaban de dar ahora, de cómo se usaba esto. Ok. Bueno, no importa, lo vemos ahí aquí. Estamos. Vamos haciendo, digamos, brazos delgaditos, me quedé en el curso. A ver, si cuando me alejo, creo que ahí salía. ¿Esta está bien? Esa está bien, lo que pasa es que se mueve cuando, vamos a ver, sí. Ahí está. Bueno, no importa, no lo vamos a señalar, pero ustedes lo están viendo. Vamos haciendo brazos delgaditos, un abdomen globoso, la grasa se va depositando en esta zona y todo el azúcar extra que consumimos se va convirtiendo en triglicéridos y se va acumulando en estas vísceras, ¿verdad? En el hígado, en el vaso, en el páncreas, produciendo que toda la sangre que pasa por nuestro cuerpo se cargue de esos triglicéridos, vaya hasta las arterias de los pies y se vaya llenando de grasa, obstruyendo arterias y produciendo enfermedades crónicas. Ahora, Maureen, que mencionaste la sangre, porque vimos que impacta en los órganos, pero
¿qué pasa en la sangre? Porque por ahí pasa toda esa grasita del azúcar o ese azúcar Ok, nosotros no tenemos un tejido que se llame azúcar para acumular azúcar. Okay. Entonces comemos mucho azúcar y la vamos depositando como grasa. Todo ese exceso de energía que no estamos gastando lo vamos guardando sobre todo en las vísceras como grasa. Y entonces, como nosotros tenemos circulación por todo el cuerpo, al pasar por esta parte de las vísceras, adentro del abdomen, estamos cargando esa sangre de grasas. Cuando además no hacemos ejercicio suficiente para tener un colesterol bueno, alto, entonces no tenemos la capacidad de estarnos comiendo esas grasitas y eliminándolas y se van quedando pegadas en las arterias como en una tubería y las van obstruyendo, llegando a producir enfermedades crónicas como diabetes, cardiopatías, isquemia cerebral, etcétera. O sea, esa grasa, que bien claro lo tenemos, que es el azúcar que no gastamos, la energía que no gastamos, que se convierte en grasa, que se deposita en todas esas partes latinas, ¿verdad? Exacto. Dependiendo de cada una de nosotras, uno dice, bueno, se queda pegada ahí, pero ¿cómo esto además se relaciona con el aumento de peso, que es una preocupación de muchos, porque no solo por la estética, sino básicamente por la salud? Exactamente, sí, es lo más importante, la salud, las pastillas que vamos a necesitar diariamente, cómo nos vamos a sentir todos los días, eso es más importante. ¿Cómo se relaciona? Bueno, una mala forma de comer expresa los genes que nosotros llevemos en nuestro código genético de enfermedades crónicas y de producción de grasa. Entonces, puede ser que una muchachita, por ejemplo, no sé, empieza con periodos menstruales, digamos, más frecuentes y cada vez que le va a venir la menstruación, que es totalmente normal, la semana previa le dan ganas de comer dulce. Entonces, eso va estimulando hormonas que hacen que se produzca grasa y nos va haciendo entrar a un círculo que entonces es cuando el paciente llega y le dice a una doctora, pero viera que yo casi no como. Y uno le pregunta para hacer un recordatorio de 24 horas y uno dice, pobrecita, no comió ayer, realmente no comió, pasa ensaladas. Pero ¿qué pasó? Ya estimuló la hormona que nos va a producir que se haga grasa por todo y en todo. Entonces, hay como un fallo en la percepción de esa hormona, produciendo otros problemas que pueden ser hasta cáncer, ¿verdad? Y engordándonos. Entonces, son pacientes que, aunque estén comiendo ensaladas, están produciendo grasa constantemente porque ya estimularon ese sistema hormonal para que produzca en lugar de gastar. O sea, si hablamos de una computadora, es como que un chipsillo se haya dañado, ¿verdad? Y no hace lo que tiene que hacer con respecto a esa grasa. Ahora, ¿cómo podemos empezar a trabajar para repercutir eso, para retroceder y que verdaderamente no sea las ensaladas lo que se convierte en grasa? Todo. En una ensalada usted tiene carbohidratos. Por ejemplo, aquí estábamos viendo, este es el típico cuerpo de una persona que tiene mala alimentación. Ayer estaba hablando con una amiga y ella me decía exactamente eso. Me dice, Maureen, ¿por qué yo guardo la grasa así? Entonces, bueno, ¿cómo? Aquí ¿Cómo específicamente? O sea, ¿cuál es la característica? ¿Por qué la grasa se está guardando? Bueno, por eso ya lo habíamos señalado antes. En esa zona donde está el cuadrado. ¿Por qué yo perdí cintura, etcétera, etcétera? Bueno, lo que pasa es que esa forma de comer me estimuló que la grasa se vaya depositando mal de esa manera. Centrípeta, o sea, a los lados se pierde esta parte de acá y cuadrada, se deposita aquí. Ahora usted me ve con pierna, con nalga, esa grasa no es tan mala como la grasa que se puede llegar a depositar en las vísceras. ¿Por qué? Porque por esas vísceras pasa un montón de sangre cada minuto que va a llevarse toda esa grasa para el cerebro, para los riñones, para las piernas, para todo lado. Nosotros queríamos enseñarles, pero no hubo forma. Es culpa mía, porque me dieron una buena clase y no lo logré entender. ¿Qué es lo que se acumula, digamos? Vean ustedes, por ejemplo, ahí vemos una pancita, diferentes personas caminando. Ese paciente, el anterior, por ejemplo, era un señor de bracitos delgados con pancita. Usted lo ve y usted no diría que está obeso. Aquí están señalando los compañeros, qué barbaridad. O este otro señor. Usted lo ve y lo que tiene es pancita. ¿Qué significa eso? Que esas personas comen pan, tosteles, repostería, galletas, carbohidratos malos. Entonces me decías, Patricia, ahora
¿Qué podemos hacer? ¿Verdad? ¿Cómo podemos empezar a hacer cambios que vayan a cambiar este tipo de situaciones, ¿verdad? Pero vean arriba aquí que tiene formita, ¿verdad? Ella tiene una obesidad ginoide, que es una obesidad femenina. La obesidad de síndrome metabólico, cuando ya sea el hombre o la mujer la tienen, va a ser una obesidad que se va a centrar así, como estamos viendo como este la señor. Cuadrada que decías. Hacen como una manzanita. Ok, una manzana, más bien. Imaginarse una manzanita con bracitos y piernitas, y que dentro de esa manzana está el montón de grasa. O sea, literal. si yo abro esa pancita o esos laterales, lo que hay, lo que acumuló y lo que estoy visualizando es pura grasa. Sí, y uno abre el abdomen y encuentra un tejido amarillo, grueso, muy grueso, que envuelve todas esas vísceras. Y el problema todavía, más allá, aún pasando de eso, Ajá. es que esa grasa puede llegar a meterse en la víscera. Entonces, por ejemplo, aquí estamos viendo que el paciente empieza a comer mal, no tiene ningún trastorno metabólico, entonces empieza a engordar de esta forma porque su alimentación es a base de carbohidratos, okay. ¿verdad? Y esa grasita se empieza a infiltrar en las vísceras, esto es el hígado. Y entonces, entre célula y célula se van metiendo poquitos o células de grasa que van impidiendo la función de ese hígado. Lo mantienen inflamados, hacen hígados que pueden llegar hasta acá, ¿verdad? Wow. Que uno hace a la palpación, los puede palpar, y que luego, después de estar inflamado mucho tiempo con una función de desintoxicación disminuida, ¿verdad? Y que hace que la persona no se sienta con la misma energía, etcétera, etcétera, se empieza a cicatrizar y se empieza a hacer como un pellejito de un bistec, y ya esa parte no es reversible y se llama cirrosis. La cirrosis. Entonces, ¿qué estamos viendo? Bueno, la glucosa o el azúcar, ¿verdad? Se va a convertir en grasa y esa grasa va a llegar a las vísceras y puede producir cáncer. Que es como dicen, que la grasa visceral es la más peligrosa, la que acumulamos aquí al frente, ¿verdad? Exactamente. Que eso es lo más tremendo. Y es la que nos dice ese paciente comió mal y llegó a producir un síndrome metabólico o una alteración hormonal que ya necesita abordaje médico y nutricional. Bien, si cualquier persona que esté en casa en este momento dice, bueno, sí, yo siento que me veo al espejo y estoy con las características que dice la doctora, ¿cuál sería el primer paso, Maureen? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es identificar cuáles son los carbohidratos buenos y los carbohidratos malos. Importante. ¿Verdad? Esto que vemos aquí son los carbohidratos malos que están presentes todos los días en la mayoría de costarricenses. Si usted hace una historia de lo que comieron el día anterior y todo el mundo dice, ay no, pero es que ayer fue un día diferente, ¿verdad? Nada de eso. Realmente es que están comiendo mal casi todos los días. Claro. Esto, queques, tosteles, empanadas, carbos con grasa, helados, esos son los carbohidratos que se convierten en azúcar, sean dulces o salados, que son malos. Entonces tenemos que empezar a identificarlos. Programas como este son sumamente educativos y enseñan, ¿verdad?, a los pacientes en la casa a poder llevar este tipo de aprendizaje. No, aquí le quiero poner... ¿Quieres hacer una lista en blanco? Ok, dale. Y ver los carbohidratos buenos. Entonces, los carbos buenos van a ser las leguminosas, ya les voy a dar la espalda, pero... Tranquila. Las leguminosas, esto es o sea, si yo, por ejemplo, el gallo pintico, ¿qué pasa? Que es un platillo que lo comemos casi cada diario. Ok, si usamos arroz integral, los frijoles son excelentes porque son una leguminosa. Juntos ese cereal y esa leguminosa se van a convertir en una proteína de alto valor biológico si no le ponemos un montón de grasa, si no le ponemos un montón de condimentos que traen azúcar. No tiene por qué ser en una porción adecuada algo malo. ¿En qué hace la diferencia, digamos, de ese pinto con un arroz blanco y un arroz integral? Bueno, la fibra tiene la capacidad de absorber grasas y eliminarlas. Nos va a dar mayor energía, nos ayuda a limpiar el tracto gastrointestinal. Nos da saciedad, nos ayuda a comer menos. Entonces, si usted pone en una balanza el riesgo y el beneficio, pues va a ganar el beneficio, ¿verdad? Y recuerden, en porciones adecuadas sería un cereal y una leguminosa, porque entonces donde los mezclamos los cereales y las leguminosas, esto se convierte en una proteína de alto valor biológico. ¿Qué significa eso? Que va a tener todos los aminoácidos esenciales que nosotros no producimos. Importantísimo, a ver, escarbar esto, ¿verdad? Leguminosas. Hablamos de garbanzos, lentejas, arvejas, frijoles,
Qué Ese rico. tipo de grano va a darnos saciedad, nos ayuda a mantener niveles de insulina regulados. Hay estudios que dicen que los diabéticos que consumen leguminosas mantienen glicemias mucho más normales, Increíble, ¿verdad? sí, ajá. En lugar de irse a comer el pedazo de pan. Y cuando hablas de cereales, ¿verdad? ¿con qué cereales los Arroz, mezclamos? maíz, ¿verdad? Ese Ajá. tipo La de quinoa, la quinoa, el cuscús, el ¿verdad? cuscús. Que nos pueden ayudar a convertir esos carbohidratos en algo todavía mejor, porque nos van a aportar una fuente de energía importante, micronutrientes y proteína al convertirse en esos aminoácidos que ocupamos. Ahora, Maure, mucha gente sataniza definitivamente el dulce, ¿verdad? Todo lo que es repostería, porque dice, el postrecito es el que a mí me friega, ¿verdad? Es el dulce. Mejor cómase algo salado, que eso es mejor. Bueno, la comida, tanto salada como dulce, cuando es carbohidratos o lo que nosotros conocemos comúnmente como harina, se convierte en azúcar. O sea, al final es la misma danza, dependiendo de cuál sea. La cantidad puede variar, pero sí se convierte en azúcar. Entonces, vemos hígados grasos en personas que comen arroz y frijoles todo el día. Y platados así gigantescos, como si fueran a trabajar al campo, ¿verdad? Sin hacerlo. Y entonces ese arroz y frijoles se va a convertir, esos arroz y no sé cómo decirse, pero eso juntos se va a convertir en grasa que se va a depositar en hígado y va a producir enfermedades crónicas. Entonces no necesariamente tiene que ser azúcar. Ahora, el azúcar como tal, nosotros podemos contemplarlo dentro de lo que vamos a necesitar durante el día. Y si en algún momento tenemos antojo de algo, podemos sustituirlo, ¿verdad? Pero que no es algo demasiado frecuente, porque si nosotros tenemos tendencia a aumento de insulina porque nuestra mamá es diabética o nuestra abuela o nuestra tía, ¿verdad? Entonces, al estar todos los días sustituyendo el arroz del almuerzo por un chocolate, voy a estar estimulando continuamente esa insulina hasta producir que los niveles suban, y entonces con ese chocolatico pequeño yo me engorde como si me hubiera comido un pedazo de queque, ¿verdad? Sí, Grandísimo, entero. Sí. Entonces lo que tenemos que tener cuidado es con la frecuencia. No es que uno nunca puede comer azúcar. Es que ¿verdad? qué terrible, porque cuando estamos en esa posición, de repente uno dice, bueno, voy a hacer un cambio en mi vida, ¿verdad? Y bueno, y la gente dice, híjole, voy a dejar de comer todo el azúcar, no vuelvo a comer esto, no vuelvo. O sea, realmente, ¿cuál es el primer paso? Y si uno tiene que ser así de contundente, o vamos de menos a más en eso de dejar esos alimentos. Bueno, ustedes saben que en medicina cada paciente es un mundo. Sí. Entonces sí, nosotros sí. primero tenemos que ver sus exámenes para saber las medidas que hay que tomar. Pero supongamos que en la casa todos estamos con obesidad. Ok. ¿Ok? Supongamos que ya vamos a tener elevada esa insulina. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar a disminuir cantidades. De las cosas saladas, que son las que ordinariamente comemos, arroz, frijoles, papa, vamos a bajar a la mitad, sin dejar de servirnos, porque eso tampoco genera un estado emocional adecuado, ¿verdad? Hay pacientes que sí lo necesitan, que necesitan algo Tajante, contundente y claro. tajante, y hay que hacerlo para regular hormonas y que logren romper el ciclo. Pero ahí en la casa vamos a quitar la mitad. Vamos a informarnos cuáles son los carbohidratos buenos y cuáles son los carbohidratos malos. Vamos a incorporar ejercicio, porque algo que olvidamos, Patri, es que el músculo come azúcar. Para funcionar, el músculo usa el azúcar como energía. Entonces, si nosotros hacemos ejercicio, obviamente vamos a lograr mantener los niveles de azúcar en sangre bien, para que no se vayan a depositar como grasa en el hígado, ¿verdad? Claro. Y de último, estar dispuestos a pasar por ese periodo de desintoxicación, porque el azúcar es 8 veces más adictiva que la cocaína. Imagínense. Cuando oigo eso y cuando he leído sobre eso me impresiona Tanates, pero también hay gente que dice, Mau, que dice, no, o sea, es imposible vivir sin azúcar, imposible. No es imposible, pero yo no quisiera, sinceramente. O sea, yo no quisiera. A mí me gusta comerme algo cuando se me antoja. Exacto. Pero entonces hay que tratar de compensar, ¿verdad? Hacer mucho ejercicio, moverme más. Si me voy a comer una orejita, como la que me llevó ayer esa amiga que me estaba diciendo, entonces yo quito los otros carbos del día, Claro. porque aunque esa orejita no me va a dar nada nutricionalmente hablando, nada positivo, digamos, más que esa energía que se me va a guardar en grasa, si yo la sustituyo, por lo menos puedo llegar a un nivel donde no me esté sobrepasando en energía para convertirla en grasa. Y pasar por ese momento de desintoxicación es fundamental, Pati, porque
hay momentos donde solo así. Y entonces llega la paciente y me dice, mire, yo ya fui aquí, 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 aquí. Y yo digo, son profesionales muy buenos, son médicos reconocidos, son nutricionistas eso buenos. de la pérdida de peso es una frustración para muchísima gente que pasan muy larga trayectoria hasta conseguir verdaderamente los objetivos, Mauri. Pero lo que pasa es que muchas personas esperan poder llegar donde un profesional y que el profesional les diga, ay, ok, sí. Vea, vaya, comas este menú, casi que un menú de, no sé, delicioso, y va a venir, va a ir a hacer ejercicio 4 veces a la semana y va a venir con 2 kilos menos, y eso no es así. Muchas veces tenemos que ser tajantes para lograr ver resultados. Por cierto, ahora que mencionaste que el músculo se come, el trabajo con los músculos se come la energía o el azúcar, exacto. Quizá, ¿cuánto de ejercicio o qué tipo de ejercicio? Porque a veces nos equivocamos en el tipo de ejercicio que verdaderamente está cumpliendo con esa meta. Qué interesante, eso es todo un tema. Si una persona está obesa, no debe sobrepasarse con ejercicio porque no sabemos qué tanto de esa grasa o triglicéridos se pegó ya en arterias y esfuerzos extenuantes puedan provocar otra complicación. Híjole, ¿verdad? Okay. Entonces yo cuando hay una persona con obesidad grado 2, grado 3 o más, le recomiendo empezar a caminar, medir la actividad y aumentarla. El ejercicio cardiovascular nos mantiene un nivel metabólico que nos va a ayudar a quemar un poquito más de grasa, dicho de una manera muy simple, porque no es que se quema, se oxida, pero bueno, cuando podemos ya empezar a trabajar con peso es ideal. Ahora, no se trabaja así, casi me siento, creí que estaba en la silla. No se yo también, voy a sentarme, no. Vea, no se trabaja así que uno llegue y diga 1, 2 y el teléfono así, 3, 4. Sí. Uno muchas veces ve en el gimnasio aquellas mujeres con aquellos cuerpos espectaculares y usted las ve así y uno dice, pero ¿cómo sucede eso, verdad? Pero bueno, así no es, o sea, así no es. Es que usted vaya y haga un set de lo que el profesional le recomendó de un tiempo determinado entre un ejercicio y otro y vuelva a darle, que usted se mantenga sudando. Ayer estaba entrenando con mi amiga, esta amiga debe tener la oreja roja. Usted la conoce. Bueno, estaba entrenando con esa amiga y entonces estamos, ¿verdad? Yo 1, 2 y suena el teléfono y ay, voy. No. Y Maureen, ¿verdad? Con esta paciencia y ya le digo, ay, espérese un momento y se sienta yo. Y ahora digo yo, vea, así no. Así no va a funcionar. Así no, porque yo no puedo entrenar así porque no me va a hacer nada el entrenamiento. Sí, claro. Entonces, que un profesional en ejercicio pueda asesorarlos de cuál es la manera para empezar y en el momento en que ustedes estén perdiendo peso, cuál es el ejercicio recomendado y una vez que ya tienen el peso adecuado, cómo vamos a empezar a subir el músculo es importantísimo para que logren una meta y la sostengan. Ahora, Maureen, también a lo largo de esta entrevista mencionaste algo importante que es la parte emocional. Cuando uno se define o ya le dicen, usted está obeso o usted tiene que bajar esta grasa de aquí porque le puede traer problemas, porque tiene ya el hígado graso o bla, 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 lo cierto es que es una tragedia el decir, bueno, voy a comer menos de lo que ve aquí y ese arrocito y el madurito que siempre le pongo al pintico y la cosita que me como en la noche, ¿verdad? ¿Cómo realmente uno puede hacer ese chip de definición total? Es decir, porque hay un compromiso frente a tu salud. Sí. Ven qué complicado. Nosotros no podemos cifrar nuestra felicidad en la comida. Es la forma más fácil, rápida y práctica que si yo me siento triste, frustrado, solo voy y agarro y me como un montón de chocolate o de arroz o lo que quiera. Pero nuestra felicidad no debe estar situada en la comida. Por eso, qué bonito tener un psicólogo, ¿verdad? También que pudiera hablar de ese tema. Pero nosotros debemos buscar otras cosas que llenen nuestra vida, que nos den placer, que no sean comer. ¿Cómo es posible que hayamos llegado al punto de que solo la comida nos hace felices? ¿Por qué? Porque no queremos arreglar relaciones, porque no queremos conocer a la otra persona, porque no queremos dar de nosotros. Todo nos lleva a lo mismo y entonces nos volvemos una persona así con una obesidad mórbida, pero sola. Entonces, hay que analizar muchas cosas que hay detrás de la obesidad, ¿verdad? No solo en la comida está el placer. Muchas veces tengo que esforzarme por dar a los demás, muchas veces tengo que esforzarme por entender para lograr algo que no me llene solo comiendo. Entonces, esas cosas hay que abordarlas, Pati. Sí, pero empieza desde la educación de los hijos, porque ¿cuánto premiamos a los hijos con comidita, verdad? Desde pequeñitos les enseñamos a solucionarlo todo comiendo. Entonces, ya como dijimos ahora, se portó bien un helado.
Va por donde la abuela, entonces ahí también otro helado. Se cayó, de la visita del entonces doctor, una chupa otro chupa. helado. El doctor ya se dejó revisar, entonces una chupa chupa. No podemos seguir premiando con comida, ni podemos seguir llenando vacíos con comida. Eso me encanta para terminar. No podemos llenar vacíos con la comida, a trabajar en nosotros, a realmente hacer una introspección en nosotros, porque todos queremos ser saludables, ¿verdad? Y que nuestra calidad de vida sea buena. Y así felices. Es como se logra. Exactamente. Doctora, muchísimas gracias. Un placer, espero que les haya servido muchísimo. Recuerden buscarme en redes sociales porque estoy levantando mi nueva página de Instagram. Derea Mauren Vindas. Ahí con mucho gusto les doy consejos y recetas. Muchísimas gracias. Con mucho gusto. Igualmente a ustedes.